Mecanismos de adherencia del acero de refuerzo. En el diseño de estructuras de concreto reforzado se debe garantizar el trabajo adecuado entre el concreto y el acero de refuerzo. Esta condición se logra garantizando la correcta adherencia entre los materiales. Esta condición de adherencia nos permite tener un trabajo solidario entre el acero y el concreto de refuerzo a la hora de soportar esfuerzos. La adherencia se puede dar principalmente de dos formas: adherencia físico-química y adherencia mecánica. La adherencia físico-química hace referencia a la unión entre el concreto y el acero mediante fuerzas capilares y interacción molecular de los materiales. Por su parte, la adherencia mecánica es debida al rozamiento entre el acero y el concreto. Este rozamiento se da por la penetración de la pasta de cemento en las irregularidades de las barras. Lo anteriormente mencionado genera un acuñamiento del concreto entre los resaltos del acero de refuerzo. El reglamento sismorresistente NSR10 establece los coeficientes y la metodología de cálculo para determinar una adherencia efectiva entre los dos materiales. Esta adherencia es representada por medio de la longitud de desarrollo de las barras embebidas en el concreto. Es así que en el título C12.2.2 se establecen las condiciones para el cálculo de la longitud de desarrollo de barras sometidas a tracción en forma de bastón. Estas ecuaciones están determinadas por factores que representan el tipo de agregados con el que está hecho el concreto, la posición de la barra dentro de la estructura y también el tipo de acabado que tiene la barra de refuerzo. De esta manera podemos observar que el coeficiente Ψ representa la posición de la barra. Dependiendo de la cantidad de concreto que haya debajo de la barra instalada, Ψ puede tener un valor de 1 o de 1.3. De igual manera, el coeficiente Ψe, que representa las condiciones de acabado de la barra, puede tener valores de 1, de 1.2 o de 1.5, dependiendo el tipo de acabado de la barra de refuerzo. El coeficiente lambda representa a los agregados con los cuales está hecho el concreto. Es así que para agregados de peso normal, lambda tiene un valor igual a 1 y para agregados de peso liviano tiene un valor de 0.75. También las ecuaciones introducen unos factores empíricos que dependen del diámetro de la barra que se esté desarrollando. Para diámetros de barra menores a 20 milímetros, la ecuación establece un factor de 2.1 y para barras mayores a 20 milímetros el factor es de 1.7. La longitud de desarrollo de una barra de acero de refuerzo se puede optimizar aplicando un doblez en los extremos anclados de 90 que formarían una L o de 180 que formarían un gancho. Esto se aplica en casos donde yo no pueda desarrollar mi longitud de desarrollo en su totalidad, ya que aplicando este método de los dobleces genero una optimización, una reducción de esta longitud. Para estos casos donde necesite optimizar mi longitud de desarrollo, voy a utilizar una nueva fórmula que estaría en el capítulo C12.5.2 de mi norma sismorresistente colombiana. Esta ecuación me estipula que debería multiplicar 0.24 por Ψe por Fy sobre lambda por raíz de F'C por el diámetro de la barra. Obteniendo este resultado de longitud de desarrollo, dependiendo de mi caso, si la barra se encuentra con un doblez en L o en 180, voy a utilizar un factor de reducción de 0.7 para los casos de L, de figuras en L, y de 0.8 para los casos de figuras en gancho de 180. Otros casos que podemos ver serían las longitudes de desarrollo de barras sometidas a compresión, que esta podemos observarla en el título C12.3.2 de la norma sismorresistente, donde también se puede observar una ecuación para calcular esa longitud de desarrollo, que en este caso obtenemos dos ecuaciones, que serían una representada por 0.24 por Fy sobre lambda por raíz de F'C por dB y 0.043 por Fy por diámetro de la barra. El resultado entre estas dos se va a obtener el mayor. Ahora, si seguimos hablando del acero de refuerzo en mis estructuras de concreto, también es muy importante mencionar los empalmes. Los empalmes permiten la continuidad del acero cuando las barras no tienen la longitud suficiente para cubrir los elementos como tal. Por ejemplo, una viga que tenga una longitud de 20 metros, normalmente las barras de acero vienen en presentaciones de 12 y de 6 metros, máximo hasta 12 metros.
En estos casos donde yo necesite que mi acero de refuerzo siga la continuidad de todo mi elemento estructural, es necesario realizar estos empalmes. El reglamento permite utilizar 3 tipos de empalmes, en donde encontramos los empalmes por traslapo, los empalmes soldados y los empalmes mecánicos, y cada uno con sus respectivas restricciones. Primero vamos a hablar de los empalmes más típicos que se utilizan en la construcción aquí en Colombia, que serían los empalmes por traslapo a tracción. La norma en el título C12.15.2 me define 2 tipos de empalme, el de traslapo, clase A y clase B. Clase A me define como 1 por la longitud de desarrollo calculada para esa barra de acero como tal, y la clase B 1.3 por la longitud de desarrollo de esa barra. Algo muy importante a tener en cuenta es que la máxima separación que yo puedo tener de una barra con la otra al momento de hacer un empalme es 15 centímetros, aunque lo ideal es que estas estén completamente unidas al momento de hacer el empalme. Ahora hablaremos de los empalmes de traslapo, pero a compresión. La longitud de los traslapos de las barras de compresión nunca debe ser menor a 300 milímetros, o sea 30 centímetros. No obstante, se deben calcular con las siguientes ecuaciones que nos presenta la norma. La ecuación para calcular la longitud de empalme se me puede presentar de 2 maneras. Una es 0.071 por FY por el diámetro de la barra, siempre y cuando mi FY sea igual o menor a 420 megapascales. O 0.13 por FY menos 24 por el diámetro de la barra, siempre y cuando FY sea igual o mayor a 420 megapascales. Información a tener en cuenta: si la resistencia a la compresión de mi concreto es menor a 21 megapascales, la longitud de traslapo debe multiplicarse por un factor de 1/3. Continuamos hablando un poquito sobre los empalmes. En este caso, pues los empalmes mecánicos son aquellos realizados a través de dispositivos diseñados para empalmar las barras de refuerzo, como lo son, por ejemplo, las roscas de barra o los pernos que aprisionan al mismo dispositivo. Como nota, pues estos mecanismos deben desarrollar como mínimo 1.25 veces la fluencia de la barra. También tenemos los empalmes soldados. Estos se emplean generalmente para unir barras con diámetros mayores a las barras número 6, donde las longitudes de estas pues son necesarias para ejecutar empalmes por traslapo a tracción, pues se vuelven bastante grandes. Continuando con el tema de desarrollo, pues también hablemos un poquito sobre la relación entre el módulo de elasticidad, la relación de Poisson y el módulo cortante. La teoría de elasticidad lineal isotrópica, pues en la NSR C85 establece unas propiedades que son las que nosotros vamos a tener en cuenta, donde nos relaciona el módulo cortante, que va a ser igual al módulo de elasticidad dividido en 2 veces 1 más el coeficiente de Poisson. La norma nos da unos valores específicos que se deben usar, pues valores que han ellos determinado a través de diferentes tipos de ensayos. ¿Qué nos dice? Que para el concreto el módulo de elasticidad va a ser igual a 4.7 raíz de F'(C). Esto en unidades de megapascales, que para la relación de Poisson vamos a usar 0.2 y para el cortante vamos a usar 0.42 por el módulo de elasticidad. En cuanto al acero, que va a ser igual a 2 millones de megapascales, que la relación de Poisson va a ser igual a 0.3 y que el cortante equivale a 77.000 megapascales. Para concluir, tenemos unas conclusiones sobre todo este tema que hemos venido hablando con mis compañeros, y es que la adherencia entre el acero y el concreto permite que ambos trabajen en conjunto y depende de la adhesión química, la fricción y el engranamiento mecánico, siendo este último el más importante en barras corrugadas. También tenemos otra conclusión respecto a que la NSR en el título C regula la adherencia y la longitud del desarrollo, específicamente en el numeral C1223, mediante factores como el tipo de concreto, la posición de la barra, el recubrimiento epóxico y el confinamiento transversal, garantizando una transferencia segura de estos esfuerzos. También que los empalmes de refuerzo aseguren la continuidad estructural, pues la norma establece requisitos de resistencia y longitud mínima, y en estructuras sismoresistentes exige mayor confinamiento y ubicación fuera de zonas críticas. En cuanto a la relación que les hablaba hace un momento del cortante, describe la rigidez transversal de materiales como el concreto y el acero, siendo clave para entender su respuesta con esfuerzos combinados. Y en conjunto, pues la NSR10 y la teoría estructural buscan garantizar estructuras de concreto armado seguras, dúctiles y con control de fisuración, capaces de resistir cargas estáticas y sísmicas de manera eficiente.